Ronda número 10 por el campeonato del mundo. Magnus Carlsen lleva un liderazgo ya de 3 puntos sobre Jan Nepomniachtchi con un marcador de 6-3 después de la ronda número 9. Jan Nepomniachtchi tiene que volver a Rusia, su país natal, con la frente en alto al intentar, o al menos, ganarle una partida al campeón del mundo, ¿no? Magnus Carlsen. Empieza Magnus Carlsen con E4, peón de rey. Vuelve a ser una sorpresa, pero ya la ha empleado también en este campeonato del mundo, ya que bueno, es más un jugador de D4, E5, doble peón de rey por parte de Nepomniachtchi, la misma idea que con E4, caballo F3 y caballo F6. Nepomniachtchi vuelve a plantear la defensa Petrov, que ya hemos visto unas cuantas veces en este campeonato del mundo, donde bueno, básicamente plantea un juego más salido de teorías y líneas principales dentro de la Ruy López, que Magnus Carlsen las juega bastante bien tanto de piezas blancas como de piezas negras. Caballo por E5, la línea principal, D6 y caballo D3, que ya es una línea más secundaria, no es empleado tantas veces. Bloquea momentáneamente la acción del alfil de F1, que no puede salir a C4 o a B5, pero el caballo no se va a mantener en esa casilla por mucho tiempo, ya que quizá busque la casilla de F4. Caballo por E4, las negras recuperan el peón. Dama E2 de Magnus Carlsen. Básicamente toca jugar dama E7 para que el caballo no se pierda, después de defenderlo y algo como F3, porque está clavado. Entonces dama E2. A las damas se van a intercambiar tarde o temprano, llegando a, bueno, un medio juego sin damas que obviamente le favorece a Magnus Carlsen. Caballo F4. Da paso al peón de D4 para que también se abra una diagonal hacia el fil de C1. El caballo desde F4 está bastante bien. Podría llegar a saltar hacia D5, que por ahora es una casilla medianamente débil, no completamente. Caballo F6. Vuelve con el caballo. Se miran las damas una a la otra. D4 de Magnus Carlsen, no hay prisa en cambiar las damas. Se abre la diagonal al alfil de C1 y el peón de D4 controla casillas centrales. Y caballo C6, bueno, a el Diegazo me había notificado que era una novedad teórica en esta posición, ¿no? Antes se había jugado algo como dama por E2, y por E2, o alfil F5, atacando al peón de C2, ya que la dama de E2 está clavada, ¿no? Pero bueno, caballo C6. ¿Cuál es la idea detrás de caballo C6, Diegazo? Ah, caballo C6 siempre molesta un poquito en D4 y después ganamos un tiempo y bueno, si el blanco puede coger entre dos opciones, entre jugar C3 o alfil E3, ambas opciones correctas, interesantes, pero parecería un poco pasiva. Y la idea con ese caballo es que básicamente lo vas a reciclar en algún momento por E7 y G6 o por B5 y D5. Entonces, siempre el caballo en C6 consigue rutas para encontrar una buena casilla. Entonces, el caballo C6 es una jugada completamente jugable independientemente si está o no en el árbol de apertura. Ujú. Pero bueno, obviamente la continuación aquí normal es jugar con C3, que estratégicamente es la mejor jugada, ya que básicamente se abanica completamente a ese caballo de C6, que ni siquiera tampoco tiene la casilla de E5. Entonces tarde o temprano al caballo le tocará buscar mejores pastos, más que todo para desarrollar el caballo de dama por su casilla inicial, pero va a maniobrar en un futuro bastante cercano, porque ahí en C6 no es que estemos haciendo mucho. D5 de Jan Nepomniachtchi gana control sobre la casilla de E4, donde podría llegar a saltar el caballo de C6. Caballo D2 de Magnus Carlsen, también se podía cambiar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no hay apuros.
caballo D2. El caballo se dirige hacia el flanco de dama, el flanco de rey, vía caballo F3 para controlar la casilla débil de E5. O también una idea que yo había evaluado, llevarlo a F1 hacia E3, presionando sobre D5, o hacia G3 también, es muy común en las estructuras de Ruy López. Caballo D8 de Jan Nepomniachtchi, como dijimos, ese caballo intenta buscar mejores pastos. Ahora el peón de C está libre para ir a C6, defendiendo a su compañero en D5. Y el caballo busca mejores pastos vía E6. Caballo F3 de Magnus Carlsen. Se controla mejor la casilla de E5. Dama por E2. Perfil por E2. Aquí también había una continuación bastante interesante para las blancas, que era dama por E7, alfil por E7, y algo como alfil E2, con la idea de jugar con un caballo D3, caballo F3, y poner una pieza aquí en E5, que sería bastante molesta para el negro. Pero bueno, juega con caballo F3, dama por E2, alfil por E2 y alfil D6. Se llega a un medio juego, sin damas, donde básicamente hay peones de igual cantidad en los mismos flancos, ¿no? Un 4 contra 4 en el flanco de dama y un 3 contra 3 en el flanco de rey. No hay muchos desbalances, tampoco hay desbalances materiales. Los dos tienen la pareja de caballos y la pareja de alfiles, pero las blancas, bueno, tienen un tiempo de más, podrían decir, ¿no? Pero es un juego bastante balanceado y debería terminar en tablas. Enroque corto de Magnus Carlsen. La torre pronto se podrá activar por la columna abierta. Enroque corto de Jan Nepomniachtchi con la misma idea. Alfil de 3. Que bueno, medio que no me gustó tanto cuando la vi, pero también tiene su sentido. Quiere más que todo jugar contra las piezas del negro. Completa profilaxis a que no te hagan un alfil F5. La idea que yo había evaluado nuevamente es jugar con caballo D3 para llevar a un caballo E5. Pero bueno, quizá algo como torre E8 y toca hacer como torre 1 y se podría ocupar la casilla de 5 también de manera pronta. También es una idea completamente razonable. Pero Magnus juega con alfil de 3. Completa profilaxis a dejar este alfil de C8 sin casillas, digamos así. Por ejemplo, si las blancas llegan a jugar H3, este alfil no tendrá buenas casillas ni en D7 ni en E6. Más que en E6 lo podría cambiar cuando quisiera. Torre E8 de Jan Nepomniachtchi. Como Magnus no ocupó la columna primero, entonces Jan la ocupa. Torre E1, igual la disputa, pero toca recapturar con caballo. Eso hubiera sido un poco más favorable si ya las torres estuvieran comunicadas, pero bueno. Torre por E1, caballo por E1 y caballo E6, ¿no? Jan Nepomniachtchi completa su maniobra de caballo y presiona este caballo muy bueno aquí en F4, que toca intercambiarlo. Caballo por E6 y alfil por E6. ¿Qué pasaba después de F por E6, Diegazo? F por E6 tiene un problema que, primero que nada, va antinatural porque bloqueamos el alfil de C8. Entonces ya el alfil de C8 no encuentra una salida satisfactoria, por lo menos ahora. Generamos una debilidad a costa propia, que sería el peón de E6, que sería un peón retrasado. Y lo peor es que esa debilidad puede ser fijada y controlada. Eso lo hace aún más complicado para las negras, que es porque básicamente puedo fijar el peón con caballo F3 y alfil de 2 y torre 1 y estoy a tiempo para fijarlo y presionar. Así que peón por E6 sería una jugada dudosa y no correcta en esta posición. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que a veces la captura con el peón de F sí es correcta, pero en esta posición sería contraproducente, ¿no? Entonces caballo por E6, alfil por E6. No tengo un peón retrasado y mi alfil sigue vivo, ¿no? Excelente jugada. G3, que bueno, personalmente a mí cuando la vi no me gustó mucho. Me gustaba más la jugada del módulo, que era F3.
con la misma idea que fue C3 ante el caballo en C6, que es básicamente abanicar ahora el caballo de F6, que tenga acceso a la casilla de 4 en la casilla de G4, al mismo tiempo que también se controla mucho mejor la diagonal de este alfil de E6 de manera indirecta, y también se brinda una excelente casilla para el rey en G1, la mejor jugada definitivamente. Pero bueno, G3 va con la idea de, bueno, bloquear un poco mejor este alfil de D6 y el caballo va a ir hacia G2 para soportar un alfil F4 y cambiar el alfil de D6 de las negras, que es el alfil bueno que tienen las negras, ya que corre por casillas negras y la estructura de Jan Nepomniachtchi va a ir por casillas blancas, ¿no? El alfil de negras del negro es el alfil bueno y el alfil blanco de las negras es el alfil malo, digamos así, ¿no? Por cómo está la estructura de peones. G6 de Jan Nepomniachtchi, más que todo va con la misma idea, pero sí, básicamente eso, va con la misma idea, y más que bueno, también se da, estas dos jugadas dan un aire en ese rey, caballo G2, quiere cambiar esos alfiles en F4, torre E8, ya había una jugada bastante interesante, que era algo como caballo H4, igualmente se podía hacer alfil F4, caso de alfil por G2, alfil por D6, y tocaría hacer algo como alfil E4, alfil por E4. Cada que me captures aquí estoy feliz, porque ese peón en D6, bueno, no es muy bueno que digamos. Tampoco es tan malo, pero no es muy bueno. Ya caballo por E4, bueno, alfil por C7, peón gratis. Entonces alfil H3 no es que sea tan bueno. Juega torre E8, vuelve a controlar por rayos X esta columna abierta. F3, ahora sigue Magnus, con la misma idea que habíamos recalcado antes. Básicamente abanica ese caballo y al mismo tiempo controla esa diagonal de ese alfil de E6. Y caballo H5 de Jan Nepomniachtchi, que es una excelente jugada, al menos de, digamos así, medio parálisis, o parálisis podría ser, ya que bueno, las blancas quieren iniciar un cambio en F4, negras controlan esa casilla aún mejor, ¿no? Pero aquí Magnus Carlsen no se la cree, bueno, no se la va a creer después de rey F2, mejora a su rey primero, llevándolo más cerca al centro. C6 de Jan Nepomniachtchi consolida su estructura, como ya podemos ver. La mayoría de peones están en casillas claras. Y G4 de Magnus Carlsen, ¿no? No se la cree y expulsa ese caballo de la casilla de H5. Lamentablemente no puede avanzar más, entonces le toca retraerse. Caballo G7, más que todo para impulsar ideas con H5, rompiendo la estructura. Además de que, bueno, en F6 volvería a estar abanicado, ¿no? Alfil F4, Magnus sigue con su idea. Alfil por F4, caballo por F4. Podrían las blancas cambiar esa pareja de alfiles en algún momento. Y G5 de Jan Nepomniachtchi, que bueno, pone una pregunta al caballo de F4 y le pregunta básicamente qué quiere hacer. Habíamos aquí descrito caballo por E6, pero Diego correctamente me corrigió cuando evalué caballo por E6. ¿Cuál es el problema después de caballo por E6, Diego? Básicamente cuando hacemos caballo por E6, el negro puede recapturar con caballo en E6 y va a llevar el caballo a F4. Y básicamente va a ser una lucha de un alfil, bueno, más o menos, contra un caballo muy bueno. Entonces, ese sería el problema. Otra cosa interesante acá es que Ian decide jugar con G5, donde también trata de consolidar la posición y conseguir una cierta estabilidad, ya que el alfil de D3, con esa estructura de D4, C3, B2 y A2, es un alfil muy bueno que puede atacar muchas debilidades, tanto en la estructura D5, C6, B7, si se llega a un final, y si no se jugaba G5, iba a ser complicado en caso de que se cambiaran las piezas menores y las torres, eh, jugar ese final. Entonces G5 directamente fija el peón de F4 y trata de conseguir una estabilidad en la estructura de peones, tanto del blanco como del negro.
No solo eso, para que no sea tan complicado. no solo eso, sino digamos, digamos que se cambien las torres y se cambian los caballos. Las negras quisieran fijar los peones del enemigo en casillas claras y tener los suyos en casillas negras, que es bastante conocido en los finales de alfiles de igual color. Básicamente el bando que tenga menos peones en el color de su alfil es el bando que tiene la ventaja, ¿no? Mucho más si el rival tiene la mayoría de sus peones en las casillas de los alfiles, ¿no? Los alfiles de igual color. Entonces se anticipa ese tipo de final. G5, quito un peón de casilla clara, remuevo al caballo de F4 que estaba muy bien posicionado y fijo al mismo tiempo el peón en G4 y F3 que están en casillas claras y pueden llegar a ser objetivos para el alfil de E6. Caballo E2, como ya habíamos dicho, la entrada de un caballo en F4 era bastante molesta. F5 por parte de Jan Nepomniachtchi, quiere romper la estructura. H3, consolidando. Rey F7, lleva a su rey más cerca al centro. Y torre H1, que bueno, es una idea bastante bonita, al menos de mi parte, que busca jugar con un H4, también es bastante posible. O como veremos en la partida, después de jugar H6, jugar con un F4, rompiendo completamente la estructura del negro, ¿no? Que es una jugada bastante explosiva, diría yo, ¿no? Aunque no hayan damas en el tablero. Que bueno, bastante contacto de peones. En caso de F por G4, H por G4, la torre cobra sentido, atacando al peón de H6. Podría seguir algo como alfil por G4, torre por H6. Digamos, si haces algo como alfil por E2, existe alfil G6, no la recaptura, ya que está colgando la torre en E8. Entonces, bueno, y preciso fue lo que se jugó en la partida. Otra opción a F4 era hacer algo como G por F4, aunque seguiría caballo por F4. Estoy atacando al alfil, así que si me tomas, otra vez está alfil G6 y al final también te voy a recapturar aquí. Una idea, bueno, recurrente en esa posición, ¿no? En defensión, o bueno, no en defensión, sino táctica sobre ese alineamiento de piezas por esa diagonal. Y bueno, F. Los temas tácticos siempre bien congeniados permiten combinaciones al rival. Ujú. Como dijimos, ese alfil de 3, bastante bueno ese alfil, un excelente alfil, y se dio para ese tema táctico, ¿no? Junto con la ayuda de la torre, H6 defendiendo el alfil, o con la ayuda del caballo, ¿no? Bonita geometría ahí. F por G4 se juega, H por G4, se ve la columna, alfil por G4, torre por H6, se amenaza alfil G6, entonces alfil F5 propone el cambio, ¿no? Como dijimos, este es un cambio favorable para las negras, ya que el alfil de D3 es bastante poderoso. Alfil por F5, victoria estratégica por parte del negro. Caballo por F5, se toca a la torre, no hay que colgarse. Torre H7 jaque. Está atacando también al peón de B7, entonces caballo G7 de vuelta. No hay manera de explotar esa clavada por ahora. F por G5, se gana un peón, pero se va a ganar inmediatamente de vuelta después de rey G6 con un doble ataque sobre la torre indefensa y el peón de G5. Torre H3, que bueno, es bastante interesante ya que ahora tiene ideas de proponer cambios de torres en cualquier momento. Aquí yo también había pensado algo como torre H6, rey por G5, algo como torre D6 para mantener la torre de manera un poco activa. También era una idea bastante buena. Pero después de torre 7, la torre en D6 queda un poco raro. Le tocaría quizá entrar en octava, en cambio, en vez de entrar en séptima. Pero bueno, torre H3, rey por G5, torre G3 jaque, antes de iniciar maniobras, de quizá intercambiar las torres, ya que le favoreció a Magnus. Quiere empeorar el rey de Nepomniachtchi, ya que le toca defender al caballo de G6, lo hace retroceder. Rey F6 para defender al caballo.
torre F3, otro jaque, rey E7, caballo F4, a torre E3 jaque, bueno, hay tanto rey D7 donde ya se cambiarían las torres, o incluso caballo E6, ya que bueno, a caballo F4 simplemente te desclavas con rey D6 y todo está defendido, pero obviamente estos son tablas, ¿no? Más que tablas. Caballo F4 de Magnus Carlsen, rey D6, caballo G6, caballo busca la casilla de E5, una casilla débil del negro, torre E6, caballo E5, caballo E8 de Nepomniachtchi, maniobra con su caballo, ahora con la misma idea, ahora el caballo F6, y el caballo E4 que también es una casilla débil, ¿no? Copión, le habrá dicho Magnus Carlsen a Nepomniachtchi, torre F7 de Magnus, ya que se descuidó la séptima de manera momentánea, la torre entra, pero hay torre F6 jaque, con el cambio inminente y obligado de torres, torre por F6, caballo por F6, rey E3, y aquí los jugadores acuerdan las tablas, porque bueno, los dos van a tener caballos en casillas débiles, una estructura completamente simétrica, no hay desbalances, ni en la estructura ni en la cantidad de peones por flanco, porque no hay ningún peón en el flanco de rey para ninguno, y hay un 4 contra 4 en el flanco de dama, ¿no? Tablas a este nivel, básicamente. ¿Qué tal te pareció la partida, Diegazo? La partida fue siempre muy buena, pero tuvo interesante como Magnus quiso jugar una variante con caballo de 3, supongo preparación y asegurarse cualquier problema o lío teórico que quiera meterle Nepo para conseguir dar, aunque sea al blanco, una de estas partidas. Entonces caballo de 3 estuvo interesante. Caballo, luego este juego de maniobras con los caballos y los alfiles estuvo muy bueno. Um, un final bastante bien jugado, bastante bien en general. Me gustó como Magnus trató como siempre lo hace de apretar en un futuro, en un final como en este caso sería el alfil bueno contra el alfil malo. Pero Nepo fue muy preciso y metió el G5 necesario y luego forzó el cambio de alfiles, llegando a una posición completamente tablífera. Como siempre, estos jugadores no decepcionan, o no casi siempre, es muy poco común, pero esta vez no lo hicieron, así que la partida fue muy buena. Ujú. Y bueno, y con esto Nepo sigue debajo en el marcador por 3 puntos. Otras tablas, bueno, por parte de Magnus que obviamente le favorecen. Y seguiremos con la cobertura del Campeonato del Mundo en el día de mañana, que será la ronda número 11. Y hasta el siguiente análisis. Chao, chao. Y iba Magnus camino al baño cuando se encuentra con Nepomniachtchi y dice: ¿Qué haces aquí, Nepo? A lo que Nepo responde que estaba chequeando unas líneas en el módulo. A lo que Magnus responde: Oh, y yo aquí, esperándote. Me cambiaste por el módulo, ¿no? Me cambiaste por Stockfish, Nepo. Yo confío en ti. A lo que Nepo responde: No, Magnus, aún te amo, es que Stockfish sí sabe jugar Larry López. Los dos lloran en silencio.